Verás, hoy en día no tenemos tantos límites. Solemos tomar de 10 a 30 fotos de algo hasta que alcance la perfección. Pero ¿y si solo pudieses hacer 36 fotos? Y si quieres más, debes pagar más dinero. Sin una pantalla táctil, sin autofoco, sin resultados instantáneos para saber qué hiciste mal. Solo tú y tu visor contra el mundo. Bien, ahora déjame contarte sobre la cámara que uso. Esta es la Olympus Trip 35, es una cámara simple y ligera que salió a fines de los años 60. Fue diseñada para el día a día, viajes y poder capturar momentos casuales en 35 milímetros. La conseguí a unos $20 y lo mejor de todo es que no necesita baterías. Sí, se alimenta de luz por estas células de selenio que están justo aquí. Tiene exposición automática, es una cámara point and shoot, así que solo te encargas de tomar la fotografía y listo. En cuanto al enfoque, usa estos pequeños símbolos en el lente con las distancias de una persona en primer plano, 2 personas, un grupo o un paisaje. Y también puedes encontrar los números en metros para que te des una idea. Así que trata de apuntar al objeto con 1 metro mínimo de distancia. Y obviamente la cámara es bellísima. Me encanta que sea como un ladrillo de aluminio súper simple y minimalista. Y de eso también se trata, ¿sabes? Consigue una cámara que te guste llevar contigo, que te guste su estética, su comodidad, sus colores, porque de esa manera siempre vas a querer sacarla a pasear y no tenerla en un cajón olvidado. Y por favor, ¿quién no ama estos sonidos? Ahora viene la pieza más importante y es el film que usarás. Hay muchas marcas y por ahora ve por las más populares. De hecho, hace poco compré una de Temu para experimentar, pero fue un fail total. Así que ve por una Fuji, Kodak, Ilford y más del mercado. Y observa qué ISO tiene. Se suele usar de ISO 200 a 400 y es la que estoy usando ahora, ya que tiene poca sensibilidad a la luz, por lo que no requiere de tanta luz del exterior y tus fotos saldrán más luminosas. Así que esta es una Fuji ISO 400 de 36 exposiciones, es decir, 36 fotos disponibles. Este es un proceso que irás mejorando en velocidad con el tiempo. Concretamente en esta cámara, primero hay que levantar la perilla superior, luego abrir la tapa de la cámara y colocar el rollo a la izquierda. Luego bajas la perilla para asegurarlo en su sitio. Arrastramos el film hacia la derecha y el fin es encajar los cuadrados libres con estos pequeños dientes de la rueda. Puedes ir girando el rollo para encajarlo y una vez que ya estás seguro, cierra la tapa y no la vuelvas a abrir por nada del mundo. Finalmente queda girar la perilla un poco. En esta cámara tienes que tomar unas 3 fotos hasta que el contador marque 1 y así iniciará el ciclo de las 36 fotos. Bien, para quitar el rollo primero debes presionar este botón inferior, levantar la perilla superior y empezar a girar para enrollar el resto del film. Tienes que girar hasta que escuches un clic bastante particular y en ese momento ya estará lista para que abras la tapa de la cámara. Si no estás seguro si enrollaste bien o tienes alguna duda, tienes que ir a una habitación sin luz para poder abrir la tapa. Lo importante es que en ese espacio no haya ninguna fuente de luz que pueda quemar el rollo. Y una vez completamente enrollado ya tienes el film listo para que el estudio o laboratorio lo revele. Bien, los rollos fueron enviados a un laboratorio fotográfico y luego de una semana recibí los negativos. Recuerda que de nada sirve hacer buenas fotos si el trabajo de revelado y digitalizado es malo. También me las enviaron por correo en distintas calidades, en alta, ya sea para trabajarlas en Lightroom, o un peso menor para que las subas directamente a redes sociales.
En el siguiente video voy a mostrarte la sesión completa, pero aquí puedes ver un adelanto. Es la primera vez que disparo con rollos analógicos, así que iré mejorando poco a poco, sobre todo en el tema del enfoque. Pero lo que más disfruté fue el límite, ¿sabes? El saber que solo tienes 36 fotos lo hace más especial. Y vas un poco a ciegas, solo con un pequeño visor, y creo que valoras más cada momento. Así que si te interesa ingresar a este mundo analógico e ir aprendiendo conmigo, te veo en el siguiente capítulo.